Hubo un libro tan explosivo que la iglesia decidió borrarlo por completo. Un texto que afirma que el mal no nació de Adán y Eva, sino con ángeles rebeldes que descendieron del cielo, mezclaron su sangre con humanos y corrompieron la tierra. Un libro que nombra uno por uno a los ángeles caídos, describe sus crímenes y muestra un juicio final brutal, donde gigantes híbridos son aniquilados junto a la humanidad. Incluso revela a un Mesías preexistente, anterior a Jesús, que juzga a vivos y a muertos. Este libro fue censurado, declarado herético y desapareció durante siglos, pero hoy lo hemos recuperado. Abre tu mente y prepárate porque lo que vas a escuchar ha sido prohibido por siglos. Estas son las 10 razones por las que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia. Número 10. Porque describe una historia distinta al Génesis. Todos hemos escuchado el relato tradicional. Dios creó el hombre cae, llega el diluvio y luego comienza la historia de Abraham. Un relato lineal, claro y estructurado. Pero el libro de Enoc interrumpe esa línea y propone otra. Una en la que los verdaderos culpables de la corrupción de la humanidad no fueron solamente los hombres, sino seres del cielo. Enoc habla de los vigilantes, ángeles enviados a observar a los hombres, que no resistieron su belleza y descendieron. Se unieron a mujeres humanas y les enseñaron metales, a fabricar armas y a manipular hierbas, a leer los astros y a la guerra. De esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantes, híbridos y deformes, criaturas colosales que destruyeron la tierra, sembraron el caos y desataron la ira divina. Esto se menciona muy brevemente en el Génesis 6, aunque aquí solo se menciona que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las vieron hermosas y las tomaron por esposas. Pero el relato es corto y es ambiguo. En el libro de Enoc lo desarrolla, lo detalla y lo expone, con nombres, diálogos, castigos y guerras celestes. Y lo hacen tan extensamente que parece estar ofreciendo otra versión de la historia. Una versión donde el mal no comienza en Adán, sino en los cielos. Una versión donde el pecado original no es solo desobedecer, sino mezclar lo divino con lo humano. Una versión que, si se acepta, pone en duda la narrativa central del pecado y de la redención. Y por eso resultó peligroso, demasiado peligroso, porque si eso fuera solo el comienzo, ¿qué es lo que sigue? ¿Te imaginas un texto sagrado que describa con detalles los nombres, funciones y crímenes de ángeles caídos? Pues eso hizo Enoc, y lo que contó fue tan escandaloso que no podían permitir que siguiera circulando. Número 9. Porque enumera y acusa con nombre propio a los ángeles rebeldes. Uno de los aspectos más incómodos del libro de Enoc es su osadía. No se limita a decir que hubo una rebelión en los cielos. No, los nombra, los identifica, los señala. El líder de estos ángeles es Semyasa, pero no está solo. El texto menciona a otros 19 comandantes, todos con nombre, jerarquía y responsabilidad. Azazel, por ejemplo, es uno de los más destacados. Según Enoc, fue el que enseñó a los humanos a fabricar espadas y cuchillos, escudos, espejos y adornos de lujo. Fue él quien llevó a la humanidad a la vanidad, la guerra y el derramamiento de sangre. Ramiel, Tamiel, Cocabel, Sariel, cada uno con su rol específico en la corrupción de la humanidad. Y no es una metáfora, no es alegoría. Enoc narra una conspiración celestial con precisión militar. ¿Te imaginas lo que esto significa? Una lista detallada de traidores en el cielo, una acusación directa contra entidades espirituales que luego fueron asimiladas al concepto de demonios. Y eso es lo que incomodó, porque mientras la teología oficial trataba de mantener una visión ordenada del cielo, ángeles buenos, demonios malos, y un Dios en control absoluto, Enoc mostraba algo mucho más turbulento, una rebelión,
una fractura y una guerra divina. Y lo peor, el hombre como víctima de algo que nunca pidió. Esto, en términos doctrinales, es explosivo, porque altera la raíz de la responsabilidad moral, porque sugiere que el origen del pecado vino de fuera y no de adentro. Y eso es inadmisible para una teología que basa toda la estructura en la culpa del ser humano y en la necesidad de ser redimido. Eliminar a Enoc era más fácil que reescribir toda la doctrina. Número 8. Porque transforma a Enoc en un intermediario celestial. En la Biblia canónica, Enoc es un personaje breve. Aparece en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 24, el cual dice: y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Y nada más, una frase misteriosa, sugestiva y poderosa, pero ambigua. El libro de Enoc toma esa ambigüedad y la convierte en una epopeya. Enoc no solo desaparece, es llevado al cielo, recorre los firmamentos, conversa con arcángeles, contempla los secretos del universo y luego es transformado. Enoc, según el libro, se convierte en Metatrón, un ángel de fuego, el escriba celestial, el segundo en autoridad después de Dios. Y esto cambia todo, porque Enoc ya no es un hombre más, es un elegido, un mensajero, un mediador entre lo divino y lo humano. Y aquí está la herejía, porque hay un mediador distinto a Cristo. La figura de Jesús como único camino al Padre queda opacada por este patriarca convertido en ser celestial con funciones similares. Por eso, el personaje de Enoc, tal como es presentado en su libro, fue demasiado peligroso, una amenaza al monopolio teológico, una grieta en la imagen de un solo Redentor, y la Iglesia no puede permitirlo. Un ser humano convertido en ángel, un mortal que escribe los decretos divinos en el cielo, eso no es solo herejía para muchos, sino es una competencia directa. Y donde hay competencia espiritual, siempre hay censura. Número 7. Porque anticipa el juicio final, con imágenes demasiado violentas. Uno de los temas centrales del libro de Enoc es el juicio, pero no el juicio tranquilo, simbólico y metafórico, sino uno brutal, despiadado y aterrador. Enoc describe cómo los ángeles caídos serán atados y arrojados a abismos oscuros, donde serán torturados hasta el fin de los tiempos. Describe cómo los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre ángeles y mujeres, serán obligados a ver la destrucción de sus obras y luego se matarán entre ellos, y ahí no se detiene. Describe la resurrección de los justos y la aniquilación de los impíos con fuego. Los reyes de la tierra serán juzgados, los poderosos humillados, los pecadores exterminados sin misericordia. Estas imágenes van mucho más allá de lo que se dice en el Apocalipsis de Juan. Mientras la Biblia oficial mantiene un equilibrio entre justicia y redención, Enoc es crudo. Su juicio no es una oportunidad para arrepentirse, es castigo puro. Esto no encajaba con el mensaje de la Iglesia, que en muchos momentos de su historia predicó el perdón como vía de salvación. Y aunque algunos podrían argumentar que la severidad de Enoc está justificada, lo cierto es que su tono apocalíptico no era conveniente, especialmente en tiempos donde el control de masas dependía más del miedo al infierno que de una esperanza al cielo. En otras palabras, Enoc asustaba, pero no como querían los teólogos. Número 6. Porque habla de un Mesías, pero no como lo esperaban. Aunque parezca sorprendente, el libro de Enoc menciona a un Mesías, pero no al Jesús que conocemos. Habla de un hijo del hombre, un elegido, que existía antes de la creación del mundo, un ser glorioso, sentado a la derecha de Dios, al que se le entrega el juicio sobre vivos y muertos. Este ser no nace de una virgen, no muere en una cruz, no predica en parábolas. Este Mesías es majestuoso, implacable, temido por reyes y demonios. Es una figura cósmica, más parecida a un juez universal que a un salvador personal. Pero, ¿y esto por qué es un problema? Porque el cristianismo fundamenta su fe en la figura histórica de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. Pero Enoc presenta una imagen previa
una figura mesiánica no ligada a ningún pueblo ni sacrificio físico, a un ser preexistente, eterno y fuera del tiempo. ¿Acaso esta figura era la profecía de Jesús o era otra cosa? Esta pregunta incomodó durante siglos, porque si el Mesías de Enoc no es Jesús, entonces ¿quién es? Y si es Jesús, ¿por qué su imagen no encaja con los evangelios? Ese doble filo fue suficiente para que el texto fuera considerado peligroso, herético y confuso. Y cuando un texto confunde más de lo que edifica, se desaparece. Un Mesías anterior al tiempo, un juez que no perdona, una figura celestial que contradice lo que se predicaba en los templos. ¿Te das cuenta por qué Enoc fue silenciado? Número 5. Porque estaba demasiado presente en los primeros cristianos. Uno pensaría que un libro censurado es un libro marginal, que casi nadie lo leyó, pero con Enoc fue todo lo contrario. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue extremadamente popular. Fue tan popular que se cita de forma directa en el Nuevo Testamento. La carta de Judas, por ejemplo, ese breve escrito antes del Apocalipsis, lo menciona así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares. Esto es una cita textual, no una alusión, no una referencia. Es una transcripción directa del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. No sé si lo sabías, pues muchos no lo saben. Y la razón es sencilla. Con el tiempo, esa conexión fue disimulada, enterrada bajo doctrinas nuevas, reformulaciones y silencios intencionales. Pero lo cierto es que los cristianos del primer siglo conocían a Enoc, lo leían, lo respetaban, lo consideraban un texto digno de confianza. Incluso algunos padres de la iglesia, como Tertuliano, lo defendieron como inspirado. Entonces, ¿por qué lo quitaron? Justamente por eso. Porque al ser tan conocido, tan influyente y tan citado, representaba una amenaza. Era más difícil de controlar, más difícil de reinterpretar, y su popularidad lo convirtió en un gran problema. Número 4. Porque lo conservaron comunidades que son consideradas heréticas. Con el paso del tiempo, el cristianismo se fue estructurando y lo que antes era un movimiento disperso, pronto se volvió una institución con jerarquías, normas y límites muy claros. En ese proceso, muchas comunidades quedaron fuera. Se las llamó gnósticas, esenias, elcasaitas, ebonitas, entre otras. Y estas comunidades conservaban y veneraban el libro de Enoc. Lo copiaban, lo enseñaban y lo leían en voz alta. Para la iglesia oficial, esto fue motivo suficiente para desconfiar. Si los herejes usaban Enoc, entonces el texto debía contener doctrinas peligrosas. Y si además hablaba de secretos celestiales, jerarquías de ángeles, conocimientos reservados, peor. El cristianismo ortodoxo se distanció de todo aquello que sonara a revelación secreta. Necesitaban una fe accesible, pública y simple. Enoc era lo opuesto, un libro críptico, lleno de visiones, símbolos y castigos cósmicos, y encima era usado por los grupos que más inquietaban a los obispos. Eliminar a Enoc no era solo una decisión doctrinal, era una forma de aislar y debilitar a quienes pensaban distinto. Una estrategia política envuelta en razones religiosas, y no sería la última, porque lo que venía en Enoc era aún más escandaloso, demasiado, porque revela secretos celestiales que contradicen la doctrina oficial. El libro de Enoc no solo cuenta historias, también entrega explicaciones sobre el cielo, el infierno, el universo, el tiempo y el alma. Habla de 7 cielos, de esferas cósmicas, de ángeles que controlan el viento, la lluvia y las estaciones. Describe paisajes que recuerdan a viajes interdimensionales y sobre todo ofrece detalles que no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, Enoc describe que hay lugares preparados para las almas antes del juicio final, espacios intermedios donde los espíritus esperan su destino eterno, una especie de antesala del cielo o del castigo. Eso contradice la idea más simplificada de la muerte o juicio inmediato, que más tarde se consolidó. Enoc
Además, no presenta el infierno como un lugar de fuego eterno, sino como una zona de oscuridad profunda, donde las almas se lamentan esperando, sin fuego, sin demonios contridentes, sin imágenes medievales. Eso desafiaba siglos de interpretaciones y sobre todo ponía en duda el control que las autoridades religiosas ejercían a través del miedo. Porque si la teología se construye para enseñar obediencia, Enoc abría caminos peligrosos, explicaciones alternativas, interpretaciones distintas y concepciones del alma que no se alineaban con lo predicado desde la iglesia. Y aunque muchas de esas visiones coincidían con otras culturas antiguas, el problema no era su origen, sino su alcance, porque si los fieles empezaban a leer por su cuenta, a interpretar por su cuenta, entonces la autoridad se debilitaba, y lo que menos quería la iglesia era una comunidad de buscadores autónomos. Número 2. Porque su contenido influyó en doctrinas apocalípticas que escapaban del control. El libro de Enoc es en esencia una obra apocalíptica, llena de visiones, profecías, catástrofes y señales del fin de los tiempos. Describe estrellas cayendo, puertas del cielo abriéndose, terremotos cósmicos y un juicio devastador, e influenció, y esto es un hecho histórico, al Apocalipsis de Juan, el segundo libro de Baruch, al cuarto de Esdras e incluso a muchos textos gnósticos. El problema no era solo su estilo apocalíptico, era el efecto que causaba. Inspiraba a movimientos revolucionarios, grupos que se oponían al poder imperial, ya fuera romano o eclesiástico, usando el lenguaje de Enoc. Porque cuando alguien cree que el juicio está cerca, que los ángeles están bajando y que los reyes van a caer, entonces empieza a ver el poder como lo que debe ser destruido, no respetado. Y eso era muy peligroso. Enoc no era solo un texto, era un detonador. Movimientos como los esenios o los celotes usaban las ideas de Enoc para alimentar su visión del fin, y la iglesia para ese entonces ya era parte del poder, y no podían permitir esto. No podían dejar que la esperanza en lo divino se volviera una amenaza para el orden humano. Pero lo más grave aún no lo hemos dicho, porque el mayor motivo para eliminar al libro de Enoc fue otro, uno tan profundo que hasta hoy sigue siendo motivo de miedo. Número 1. Porque rompe el relato oficial sobre el origen del mal. Todo el cristianismo y buena parte del judaísmo también se construye sobre una premisa básica. El mal nace de la desobediencia humana. Adán y Eva, tentados por la serpiente, comen del fruto prohibido, y desde entonces el pecado entra en el mundo. Esa es la narrativa que sostiene la necesidad de un redentor. Si el hombre cayó, el hombre debe ser salvado, y el Salvador es Cristo. Pero el libro de Enoc propone algo diferente, radicalmente diferente. Según Enoc, el mal se introduce a la tierra no por una manzana ni por una pareja curiosa, sino por ángeles. Ángeles que bajaron, que enseñaron cosas prohibidas, que alteraron el orden natural, que crearon razas híbridas y que distorsionaron la creación desde adentro. En otras palabras, el mal vino de arriba, no de abajo y no del corazón humano, no de la carne, sino de los cielos. Entonces, esto cambia todo. Si el mal fue provocado por seres superiores, entonces la culpa no es totalmente del hombre. Entonces, el pecado no es una herencia, sino una imposición. Entonces la redención no es solo una cuestión de fe, sino una de justicia cósmica. Y eso, para una estructura teológica que basa su poder en el arrepentimiento, el perdón y el sacrificio, es dinamita pura. Aceptar a Enoc era reescribir todo, era admitir que el hombre no era el único responsable, que hubo una conspiración celestial, que la humanidad fue víctima antes de ser culpable. Y eso la iglesia no podía permitirlo. Era más sencillo ocultarlo, desacreditarlo y negarlo. Y así fue como desapareció. Durante siglos, el libro de Enoc fue considerado perdido, hasta que en 1773 un explorador escocés trajo consigo una copia desde Etiopía
donde aún se conservaba como parte de la Biblia etíope ortodoxa. Sí, para millones de cristianos en África, Enoc nunca dejó de ser sagrado, nunca fue eliminado, y hoy vuelve a estar en las manos de quienes se atreven a buscar. El libro de Enoc es más que un texto olvidado, es una advertencia. Nos recuerda que no todo lo que fue silenciado es falso y que no todo lo que se quedó es lo único que debemos conocer. Los libros pueden arder, pero las preguntas siguen vivas. ¿Y tú, te atreves a leer lo que otros no querían que tú supieras? Si este video te pareció interesante, compártelo. Comenta tu opinión, tu duda o tu teoría. Y si quieres más revelaciones y más contenido como este, suscríbete.